Patriotismo, honestidad, coraje, idealismo, o traición, codicia, despotismo, cobardía. ¿Cuáles son las virtudes y los defectos que representan los grandes nombres de nuestra patria? Y esas características positivas y o negativas, ¿fueron visibles para sus contemporáneos o solo resaltaron a la luz de la historia con el paso del tiempo? Los invitamos a un encuentro ficcional, pero que en realidad es un apasionado debate sobre los valores de la patria. Doctor Sarmiento, qué honor tenerlo aquí y que haya aceptado usted participar de este debate, aunque supongo que habrá tenido sus reparos. Muchas gracias, historiador. Siéntese. Gracias. Hable un poco más fuerte, mi amigo. Usted sabe que yo soy sordo. Es un alivio que me concedió el creador para evitar escuchar tantas tonterías que se dicen sobre mí, pero es bastante incómodo, ¿eh? Lo hemos previsto. Luego un ayudante le pondrá un audífono y creo que con eso podremos solucionar el tema, ¿no? Usted sabe que en mi época he sufrido muchos agravios y estoy seguro que hoy se van a volver a repetir. Y eso es producto porque mi vida no fue fácil, ¿eh? Y eso debe ser por la costumbre de comprometerme hasta el tuétano en lo que yo creía, ¿no? Me he ganado muchos enemigos. Yo le puedo asegurar, doctor, que hoy lo que se diga, sean elogios o sean críticas, van a estar dictadas por la más absoluta buena fe, con el solo propósito de buscar la verdad. Me imagino que lo dice con ironía, ¿no? Creo que usted crea sinceramente en eso. Usted sabe que en política siempre hay lo que se dice y lo que se hace, hay una intención oculta. A veces inconsciente, pero pocas veces. ¿Eh? Un tema que hoy saldrá con toda seguridad es el tema de su pasión por la educación. ¿Qué? Su pasión por la educación. Ah, sí. Heredada de mi padre, que fue mi primer maestro, y de los hermanos Rodríguez. Los hermanos Rodríguez, esos maestros profesionales de la Escuela no? de la Revolución. Algunos decían que yo especulaba con ese tema. Alberti mismo decía que yo lo hacía para ganar votos para mis propósitos políticos. Ay, Juan Bautista, que lejos se fue a morir y sin un peso, ¿no? En eso tuvieron algo que ver Mitre y usted. ¿Cómo dice? Mitre y usted. Eso fueron contingencias de la política, hombre. Pero cuando en 1878 regresó al país para incorporarse a la Cámara de Diputados, nos fundimos en un afectuoso abrazo y dejamos atrás nuestras discrepancias. ¿Se da cuenta? Recién acabo de entrar y ya tengo que andar defendiéndome. Y encima le voy a decir que después del abrazo, de todas maneras, Alberti tuvo que volver a exiliarse y murió lejos de su patria. Esto es implacable, ¿eh? Bueno, podemos ir pasando. Quisiera antes que usted me sacara una duda. ¿Por qué fue a morir al Paraguay? Un clima tórrido, húmedo, tan poco favorable para los males que usted padecía. ¿Dónde murió mi hijo? En Paraguay, en la guerra de la Triple Alianza. Hola.
Es un gran placer tener entre nosotros como invitado hoy al señor Domingo Faustino Sarmiento. En este programa vamos a visitar su historia, su contexto, sus glorias y sus oscuridades también. Yo jugaré el papel de defensora, mi colega aquí presente será el acusador. Nuestro panel está compuesto por la escribana, el gastronómico, la docente y el estudiante. Ellos aportarán el punto de vista del ciudadano, su mirada. No le tememos ni a la confrontación ni al debate. Nuestra misión hoy es develar cuáles son los valores de la patria. Demos pues la bienvenida con un fuerte aplauso al señor Domingo Faustino Sarmiento. Mucho gusto. Tome asiento, por favor. Este hombre aquí presente es una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana. A lo largo de su vida fue, corríjame si me equivoco, periodista, escritor, maestro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, senador, ministro, gobernador y uno de los mejores presidentes de la República Argentina. Le pido, por favor, que hable más alto. Si bien el historiador me ha provisto de esta maravilla... ¿Siempre fue sordo? ¿Cómo dice? Sí, siempre fue sordo. No, los últimos 15 años de mi vida, a tal punto que el día que atentaron contra mí no escuché el disparo del trabuco. Usted siempre se destacó por su lucha por la educación pública y en contribuir al progreso científico y cultural del país, ¿verdad? Y también fue un activo militante político, lo que lo llevó varias veces al exilio, fundamentalmente debido a su oposición al gobierno de Rosas. Quiero recordar que el señor Sarmiento se radicó en el exterior por voluntad propia. Nadie lo intentó ni perseguirlo ni capturarlo, nunca. O sea que todos sus historiadores han mentido. Pero el mismo Sarmiento se encargó de distorsionar su pasado a través de la maestría de su pluma con su obra Recuerdo de Provincia. Juan Bautista Alberdi lo acusó a usted de distorsionar su pasado para parecer interesante ante los lectores, ¿no? Desde pequeño, usted tuvo deseo de aprender y enseñar. Sí, fue durante mi primer exilio en San Luis. A los 15 años, junto a mi tío, el fraile José de Oro, fundamos una escuela en una modesta construcción de adobe y paja. Siempre creí que la educación es el cimiento de una nación. La civilización de un pueblo no se mide por datos económicos ni por su aristocracia refinada, no, sino por la cantidad de ciudadanos instruidos. Una educación que no diferencia ricos de pobres, nobles de plebeyos. Una educación para todos, pública y para todos. Por eso impuso los guardapolvos blancos, para que no hubiese diferencia entre ricos y pobres. ¿Puedo dejar que siga hablando? Hombre, pueblo, nación, Estado. Todo está en los humildes bancos de la escuela. Sarmiento, usted propició un país y una civilización para privilegiados. Usted marginó a los indios, a los gauchos, a los negros. Sí. Usted dijo que los paraguayos eran animales bípedos y además mostró su repulsión por los judíos, los quiso echar de esta tierra. Para usted, todos ellos eran una raza diferente, una clase diferente, sin derechos. Los únicos derechos para usted los tenían los europeos y su civilización. ¿Lo va a negar? Yo luché por un país libre, por una nación moderna. El gaucho... Es fácil hablar así, ¿no? Desde acá. Es fácil jugar a la historia, no ser la historia. Todo el mundo se llena la boca con la frase la organización nacional, y yo fui el primero que lo dije. El gaucho y el indio eran el atraso,
impedían toda posibilidad de progreso y modernización. Señor. Famoso concepto, civilización o barbarie, que tanto le gusta al señor Sarmiento. La civilización es el desarrollo de las ciudades y el desarrollo de las comunicaciones. Sí, y además hay que mirar a los hombres dentro del contexto histórico, geográfico y político. Ahí está. Él, como grandes intelectuales de su época, estaba fuertemente influenciado por las ideas liberales que venían de Francia y el modelo civilizador y jurídico de los Estados Unidos. Palabra de Sarmiento en carta al general Mitre. Siento por el salvaje una invencible repugnancia. No ahorre sangre de gauchos. Solo sirve para abonar la tierra. Eso es racismo. Sarmiento, no es progreso. No se trata de la historia nacional a seca, señora, sino de la historia oficial que redactó su compadre, Bartolomé Mitre. Ya se sabe, ¿no? Entre bueyes no hay cornadas. Dijo, historia oficial, el quichua es un siervo tan manso, tan dócil, tan sumiso que no puede hacerse de él un ciudadano, sirviendo por el contrario sin necesidad de esclavizarlo, sacándole sus libertades sin odio y simplemente por pura obediencia. No voy a negar mis palabras, como espero que usted no niegue a los griegos, a los romanos, a todas las civilizaciones que construyeron, los que dejaron marca en el devenir de los tiempos. Nuestro idioma es parte de una herencia cultural. Nosotros venimos de españoles y europeos, y como tales teníamos que seguir tomando sus ejemplos, o usted pretende todavía seguir en taparrabos. Cultura, señor Sarmiento, es lo que nace del pueblo. ¡Eso es cultura! Yo le hago una pregunta, ¿no sabía para quién gobernaba? ¿Usted no recordaba que estaba en democracia? ¿No habíamos podido tomar de esa parte de la cultura europea como una herencia? Le voy a leer una carta que redactó el general Mitre. Lo escribió usted. Tengo odio a la barbarie popular. La chusma y el pueblo gaucho nos es hostil. Mientras haya un chiripano habrá ciudadanos. ¿Son acaso las masas la única fuente de poder y legitimidad? Usted, general, tendrá la gloria de establecer en toda la República el poder de la clase culta, aniquilando el levantamiento de las masas. Sus palabras son precursoras del terrorismo de Estado. ¿Usted de verdad cree que yo odio a los humildes? Cuando bregué e impuse una educación para todos, sin exclusiones. Hasta ese entonces solo era una educación para los privilegiados. Señor. Por favor, acusador y defensora, vengan a verme. Gracias. Hola. Se puso recaliente el debate, Dios. Los llamé para recordarles que una consigna que fijamos para este programa es no maltratar al invitado. Me parece que usted se está yendo la mano. Perdón, lo que dije es cierto, es historia. Estoy de acuerdo, pero que su crítica no se parezca a ensañamiento. Pueden volver si quieren. Perdón, señor. ¿Hola? Sí. A nuestro invitado lo conocemos sobre todo como educador y como intelectual, pero a menudo soslayamos su gran capacidad de gestión. Si me permite, voy a recordar que cuando usted fue gobernador de San Juan entre 1862 y 1864, inauguró nuevas escuelas, colegio preparatorio, escuela normal, escuela de minería, volvió a editar el periódico El Sonda, desarrolló diversas obras públicas, incorporó el alumbrado y el empedrado, la apertura y ensanchamiento de calles, la forestación urbana y la confección del plano topográfico de su provincia. Me parece que se olvidó de mencionar que no fue electo gobernador, ¿no? Sino que fue enviado a la provincia por orden del presidente Mitre como un interventor acompañado de un verdadero ejército de ocupación. ¿Y qué es lo que pasó después? Encareció los impuestos, endeudó la provincia, persiguió a los opositores hasta el punto de exigir y celebrar
que el asesinato del gauchaje federal, 1863, ¿recuerda, Sarmiento, la muerte, el asesinato horroroso del Chacho Peñalosa? Esta fue la pausa para la clase de historia. Vamos a cederle ahora la palabra a nuestro invitado. En mi provincia pude poner en marcha las iniciativas que nos llevarían al progreso, como la enseñanza primaria obligatoria. Creé escuelas para los diferentes niveles de educación, como aquella, la más grande del país para 1000 alumnos, la Escuela y el Colegio Nacional de San Juan. La Escuela de Señoritas para la formación de maestras. Y de Yapa, que decretó el estado de sitio para matar a un caudillo, una pavadita. Me sorprende la poca rigurosidad histórica de sus argumentos. Bueno, él puede negar, si el señor Sarmiento quiere, puede negar los argumentos. Entiendo que se refiere al caudillo montonero Eduardo Peñalosa, no, el Chacho Peñalosa. Aquel que intentó sublevarse y que intentó sublevar la zona de Cuyo contra el presidente Mitre. Era mi deber como gobernador que se pusiera en riesgo la unidad nacional. Siempre quiso manejarse a gusto y piacere usted, Sarmiento. ¿A qué? A gusto y placer. Ya lo he dicho. Sarmiento impuso una verdadera dictadura en San Juan. Implantó el estado de sitio. Sus acciones complicaron tanto al gobierno de Mitre, ¿no, señor Sarmiento? Que envió a un ministro, Guillermo Rawson, que exigió su renuncia. ¿Y después de eso qué pasó? Lo enviaron al Perú, pagado por las arcas nacionales como un viajero de lujo. ¿Por qué? Porque sus acciones poco reflexivas perjudicaban al gobierno de Mitre. ¿Es cierto que durante su presidencia pensó en declarar la guerra a Entre Ríos por no cumplir una orden de defensa nacional en la guerra del Paraguay? ¿Cómo declararle la guerra a una provincia? Esa me la perdí, no entiendo nada. Fue durante la presidencia de Mitre, la anterior a Sarmiento, para que te ubiques. Y ahí se formó la Triple Alianza, la famosa Triple Alianza. Los gobiernos de Argentina y Brasil habían aislado al Paraguay. El único aliado de Paraguay era el Partido Blanco que estaba en Uruguay. El Partido Blanco fue derrocado, Solano López quiso pasar por Corrientes, pidió autorización para pasar por Corrientes, Mitre se lo negó, Solano López pasó igual y Mitre lo declaró como una especie de guerra contra ellos. Ahí se aisló también el Paraguay porque Brasil se alió con Argentina, también el nuevo partido que estaba en Uruguay también se alió y formaron la famosa Triple Alianza. Un país debe defender su soberanía a rajatabla. Si quiere ser libre y tener un futuro, debe actuar cuando un país extranjero piensa que puede hacer lo que le venga en gana en nuestro territorio. Además, Mitre pensó que era inevitable que Brasil venciera al Paraguay sin aliados. Y eso significaba el despliegue de todo el imperio brasilero en toda nuestra frontera norte, lo que podía llegar a significar un balance desfavorable y peligroso para todos nosotros. Sí, pero de lo que nadie habla es del interés que tenían los ingleses atrás de esta alianza, quedarse con todo el algodón de los paraguayos para sus fábricas. Las circunstancias de política exterior escapan al conocimiento vulgar. No se pueden juzgar. ¿Usted me está diciendo vulgar a mí? No, no he querido decir eso. Qué paparulo. Nada. No, solo se ponían a hacer una colonia inglesa, como ya había aceptado el liberalismo porteño que conducía la nación argentina, y tenía instrumentos en este lugar que eran Mitre, Urquiza, el imperio del Brasil, y también el señor Sarmiento, que está aquí presente. No le voy a hoy. permitir, No, señor. por favor, se lo ruego. Tranquilícese, se lo ruego. Discúlpeme. No, disculpe usted. Esa desdichada guerra siempre se analiza con liviandad. Por eso entiendo la ira de nuestro invitado. Solano López estaba presionado, sí, por una creciente opinión popular que pedía un orden constitucional, y eso para él hubiera significado una pérdida muy importante de su poder. Tiene razón la señora. Fue López el que nos declaró la guerra, o por lo menos fue el que la forzó. Paraguay era un país autosuficiente, tenía trenes, tenía manufacturas, con la guerra perdió las 2/3 partes de su territorio. En manos de Brasil.
No, Paraguay se convirtió en modelo de la pobreza rural. El 95% de sus adultos fueron exterminados. El único motivo de la guerra de alianza, ¿sabe cuál fue? Imponer aquí el imperio de los ingleses, con algo que saben hacer ellos muy bien, que es imponer en la región el capitalismo librecambista, en toda la región. ¿Puede pensarse que sería tan necio en enviar a mi propio hijo a una guerra que no creía justa? Mi Dominguito, no. Era un pibe como vos. Tenía 21 años cuando dio la vida por este país. Y quiero aclararle, señor, que fui yo el que retiró a la Argentina de esa guerra infausta, que hizo oídos al clamor de la gente, sabiendo que Brasil iba a continuar la guerra y sacar la mejor tajada. En cambio, yo impuse el principio de que la guerra no da derechos. Se lo acepto. Pero recuerden cómo terminó, señor Sarmiento. La Argentina se endeudó en 9 millones de libras esterlinas. No dijimos todavía que usted incorporó maestras ejemplares desde Estados Unidos para aprender el modelo de uno de los países con mejor educación del mundo. Me imagino cuán útiles deben haber sido las maestras importadas de Estados Unidos, sobre todo porque no hablaban español. Útiles. Fue el proyecto más ambicioso en la historia de la educación argentina. Los docentes se distribuyeron por todo el país. Le quiero recordar que yo fui el creador de las escuelas normales, de los consejos escolares, del sistema de inspección. Gracias a mí, este país fue pionero en toda América Latina. Señor Sarmiento, para usted la educación fue un trampolín político. Por favor. Sí, no tuvo reparos en vaciar de contenidos americanos, populares y democráticos a la currícula educativa. Bueno, si me permite, en palabras de nuestro invitado, hombre, pueblo, nación, Estado, todo está en los humildes bancos de la escuela. Los discípulos son la mejor biografía del maestro. Si este es exitoso, los alumnos aprenderán a pensar de manera civilizada. Los aportes de Sarmiento continúan vigentes aún en la actualidad. El carácter gratuito y obligatorio de la escuela pública colocó a nuestro país entre las naciones más avanzadas del planeta en materia educativa. En eso tiene razón. Si la escuela no fuera gratuita, yo no hubiera podido ir ni a la primaria. Ni vos ni ningún otro chico, mi querido. Por eso le tengo tanto respeto al señor Sarmiento. Señor Sarmiento, ¿conoce usted a Tomás y Merriman? Sí, por supuesto. Me recibieron en una de sus estancias durante un viaje a Estados Unidos. Claro, por supuesto que los conoce, si le dictaron letra a letra su modelo educativo. Lo único es que, bueno, su versión es, digamos, de menor calidad. ¡Ja! Menor calidad. ¿Con qué liviandad se habla ahora, eh? Después de mayo vinieron las guerras de la independencia y luego las guerras civiles. Y cuando la nación se pacificó, fue necesaria una persona que tomara la posta de la educación y esa persona fue él. Juan Manuel de Rosas quería una dirigencia nacional. Usted solo quería trabajadores obedientes. ¿Cómo se atreve a nombrar ese gaucho déspota e ignorante que cerró las universidades y el colegio durante su gobierno, señor? Tranquilícese, por favor. Discúlpeme. Por favor, acusador y defensora, vengan a verme. Gracias. Señor acusador, usted ha nombrado a Juan Manuel de Rosas nada más que para sacar de quicio a nuestro invitado. Es cierto, debería haber buscado un mejor ejemplo, ¿no? Debería. Y usted, señora defensora, sus argumentos son tan débiles que parece que estuviera asociada con el señor acusador. ¿Le pasa algo? No me siento muy bien. ¿Le puedo dar un consejo? Sí, por supuesto. ¿Por qué no toca usted el tema del proyecto Chivilcoy? Ajá. Que es cuando Sarmiento se enfrenta a la oligarquía estanciera de Buenos Aires, a la cual le ha sido tan funcional durante muchos años. Puede ser interesante. Sí, claro, gracias. Bueno,
Los dejo conversar entre ustedes. Son temas difíciles de tocar. Cuanta más distancia tiene uno en el tiempo con los personajes, más difícil es entender el contexto histórico, las motivaciones. Me dijiste que no te sentías bien. ¿Te puedo ayudar en algo? No, la verdad que no. Sí. ¿Hay algo que me quieras contar? Sí, eso sí, ¿ves? Sí. Te quiero contar que tenemos un invitado que provoca un debate, para usar tu palabra, recaliente, y parece que no estamos a su altura. Todo es trabajo en tu vida. Siempre tuve el convencimiento que para desarrollar este país había que limitar a los latifundistas ganaderos. Había que transformar este desierto pampeano en un vergel agrícola de pequeños propietarios que acabara con el atraso productivo que significaba la falta de iniciativa de aquellos grandes propietarios a quienes solo les bastaba la subexplotación para vivir como reyes. El plan se llamó Chivilcoy, para repetir a escala nacional lo que había sido un excelente resultado logrado en aquella población. Y dije, heme aquí pues en Chivilcoy, la pampa como puede ser toda ella en 10 años. He aquí el gaucho argentino de ayer, con casa en que vivir, con un pedazo de tierra para cultivar, para producir alimentos para su familia. He aquí el extranjero ya domiciliado, más dueño del territorio que el mismo habitante del país, porque si éste es pobre, es porque anda vago de profesión,